Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe describir esa situación y digamos que no es el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal y hoy tengo una escritora chilena, tal vez la novelista más reconocida, es periodista, profesora de Nueva York, ha escrito libros maravillosos como Fruta Podrida, Sangre en el Ojo, Sistema Nervioso, Zona Ciega. Lina, qué rico tenerte en Biblioteca Personal, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ay, bueno, imagínate, estoy contentísima de estar hablando contigo, muchas gracias. Lina, quiero que arranquemos un poquito por la literatura chilena. Cuéntanos un poquito de tus influencias, pues tú ya llevas muchísimos años escribiendo, pero nos gustaría saber un poquito cuáles fueron esos autores chilenos que te formaron, qué te ha gustado leer, cómo construiste esa identidad de escritora desde los autores de tu país. Bueno, por supuesto la lectura es un hecho muy decisivo para la formación de una escritura. Por supuesto yo cuando era pequeña pues leía lo que se me daba a leer y sobre todo los clásicos chilenos que los leímos mucho y entre ellos había algunos autores realmente fascinantes como Manuel Rojas, que era un escritor que había migrado muy joven a la Argentina, que había incluso convivido con la delincuencia, tiene un libro hermoso que se llama Hijo de Ladrón, que es un libro muy realista, pero que tiene un capítulo que se llama La herida, donde de pronto la novela se escapa para un lado inesperado, todo en cursivas, como si fuera una reflexión personal, y lo que estaba pasando con Manuel Rojas es que él estaba derivando hacia una escritura mucho más experimental, más modernista, muy en línea con su época. Entonces es un escritor muy marcador, muy decisivo, muy importante porque combina lo social con lo estético y yo no puedo decir que le deba algo a él porque sería humillarlo, pero sí que digamos que ahí hay una conexión entre lo estético y lo político que a mí me ha interesado muchísimo siempre. Y en esa misma línea de la conexión entre una preocupación política y social, pero una fuerte impronta estética, es decir, sin renunciar a lo estético. Están también otros autores, uno que es un poquito posterior a Manuel Rojas y que yo he leído con verdadero fervor, que es Carlos Droguet, un autor que estuvo exiliado por la dictadura chilena y tiene, todos sus libros realmente son fabulosos, pero tal vez el favorito mío es El asesinato del seguro obrero, basado en un caso de una masacre de un grupo de manifestantes fascistas en el pleno Santiago. Y el otro libro que me fascina es Patas de perro, que es una novela sobre un hombre que decide adoptar a un niño de una población, de una situación muy precaria, que ha nacido con patas de perro. Y realmente es un libro extraordinario, ya no solo por los temas que aborda, sino que es un gran adjetivador, Droguet, y un gran adverbiador, que son esas partes de las frases, partes de la escritura a las que se les tiene mucho miedo, ¿no? Como que si ponemos mucho adjetivo el texto va a morir, y en realidad lo que demuestra Droguet es que él es capaz de encontrar unos adjetivos tan tremendos y usarlos de unas maneras tan desquiciadas que realmente uno no logra parar de leer sus libros. Entonces, esa es una segunda influencia muy grande para mí. Siempre le digo a mis estudiantes de escritura que cuando me siento muy seca, cuando estoy como sin palabras, abro cualquier página de Droguet y leo 2 o 3 sencillamente para sentir que me vuelvo a inflar de palabras, ¿no? Para poder escribir. ¡Qué hermosura! Y y también hay una autora que me fascina, hay varias autoras que me fascinan, por supuesto está la gran y magistral Marta Brunet, sobre quien yo escribo en Zona Ciega, porque ella es una de las escritoras casi ciegas chilenas, a las que nunca se les reconoció como se le reconoció a Borges, de quien era ella contemporánea, sus problemas de visión.
y la historia de ella es muy interesante porque era una escritora muy prolífica a pesar de su falta de vista, y cuando ella se opera a los 60 años recupera la visión y la visión la distrae de tal manera el color y todo aquello que a ella le faltaba que deja de escribir. Entonces es una historia que a mí me pareció muy sabrosa, muy interesante y es una escritora realmente fabulosa. Entonces están ellas, digamos, en mi gran canon de las autoras chilenas y luego otra autora que es, bueno, contemporánea mía, pero mayor que yo y también mi maestra, que es Diamela Altit. Y Diamela Altit tiene una voz muy particular, muy personal, muy poderosa y es, como ya decía, una autora que combina de una manera magistral una reflexión política muy, muy sagaz, muy fina, con una narrativa, una prosa realmente muy teatral y muy impactante, ¿no? Y también tiene, tengo que decir, un uso del adjetivo, incluso del adjetivo anacrónico, que realmente hace que su literatura sea muy llamativa. Oye, me llama mucho la atención, Lina, ahorita que estabas mencionando todos estos autores, cómo también la literatura chilena se ve tan marcada por la dictadura. A ti también te tocó la dictadura pequeña y quería que nos contaras un poquito cómo ha sido un poquito esa influencia de esa presencia, de ese momento tan particular para Chile y cómo los ha marcado a ustedes, a los escritores contemporáneos y del pasado. Sí, bueno, mira, yo soy nacida el año 1973, es decir, a 3 años del golpe de Estado en Chile, que fue un golpe tan brutal y que cambió de tal manera el sentir chileno, transformando ese sentir de un sentir muy solidario hacia un modo del individualismo y del capitalismo realmente brutal del que no nos hemos podido deshacer. Entonces ahí hay un cambio de una sensibilidad social muy fuerte y que nos tocó a toda una generación. Entonces están esas generaciones que nos anteceden o que nos preceden más bien, que digamos que dieron cuenta de ese cambio brutal y luego está mi generación que dimos cuenta también de ese cambio, pero sobre todo de lo que significó para nosotros ser educados bajo ese régimen. Uh-huh. Y creo que yo podría nombrar tranquilamente a 10 autores de mi generación que han abordado ese momento político y esa vivencia y también ese descubrir que vivíamos en una dictadura no necesariamente sabiendo que era una dictadura. Y ahí puedo mencionar a autoras que me gustan mucho como Nona Fernández, que es de mi generación, mi contemporánea, Alia Trabuco, que es un poco más joven, Alejandra Costamaña, y por supuesto están Alejandro Zambra, que muchos de los auditores ya conocerán, por mencionar 4 autores de mucha relevancia actual, pero más o menos jóvenes, todos hemos ido abordando en un punto u otro, de manera directa o tal vez indirecta, los efectos de esa dictadura brutal que todavía vive entre nosotros. Uno de los temas que mencionabas ahorita de la ceguera también está muy presente en tu obra. De hecho, la enfermedad está muy presente en tu obra, ¿no? En Zona Ciega, en Sangre en el Ojo. Tu novela tal vez más reconocida en la medida pues que tuvo un auge y un éxito impresionante tal vez por haberse ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz, pues habla un poquito de eso y dicen que es autobiográfica ya que Lucina, que tiene una hemorragia interna y pierde casi la visión y casi que su esposo la tiene que ayudar o su pareja la tiene que ayudar a lo largo del tiempo, está un poquito inspirada en una situación que te pasó a ti. Quería que habláramos un poquito de eso, de esa ceguera y de las enfermedades y por qué ha sido un tema de tu obra y cómo lo has abordado y por qué te ha parecido interesante abordar el tema de la enfermedad. Bueno, es un tema que a mí, como tú ya decías, es un tema que me toca autobiográficamente, no solamente porque yo tengo una condición de salud desde la infancia, sino que mis padres son médicos. Entonces yo me formé en el lenguaje de la medicina, a veces un poco en broma digo que la medicina es mi lengua materna, porque realmente yo aprendí mucho en esos años por el propio cuidado del que me tenía que hacer responsable para poder ser libre y también por las apasionadas conversaciones de mis padres en la sobremesa y en todos lados y a todas horas.
Entonces, ahí hay una formación, incluso te diría lingüística, pero también una formación de la mirada sobre el cuerpo, que hace que yo vea en todo lo médico y en todo lo corporal un gran tema, y que me parezca un gran tema literario. Para mí nada está fuera de la literatura, todo puede pertenecer a la literatura. El punto es cómo se hace. Entonces, para mí, parte de mi escritura, de mis libros sobre la enfermedad, han sido en cierta medida investigaciones sobre cómo escribir la enfermedad y cómo poner el cuerpo en primer plano y cómo hablar de las situaciones que atraviesan todos los cuerpos antes o después, de una manera que a la vez sean poéticas, estéticas y conmovedoras y nos hagan realmente pensar con más interés y con menos miedo en nuestras propias experiencias. Entonces, Sangre en el Ojo es una novela que yo empecé a escribir, la empecé a escribir muchas veces en realidad, finalmente acabé escribiendo 10 años después, basada en la experiencia de haber perdido la visión durante una temporada que afortunadamente no fue muy larga, fueron solo unos meses, por supuesto una experiencia muy radical y que me hizo pensar que era una experiencia quedar ciega y luego recuperarse, al menos parcialmente, era una experiencia extraña, era una experiencia que daba para pensar en muchas cosas y para escribir una serie de situaciones. Y pensé, bueno, es un material literario, voy a escribir sobre esto, y de una manera sorprendente para mí acabó siendo una novela muy leída, muy premiada, y que de alguna manera le puso luz al resto de la obra que yo tenía en ese momento ya publicada y a la obra que vendría. Y escribí un segundo libro, que es Zona Ciega, 10 años después de Sangre en el Ojo, porque me quedó tanto material de mi propia investigación, de mi propia lectura y de mi propia obsesión con el tema de la ceguera, que escribí ese segundo libro sencillamente para poner por escrito todo aquello que no está en la novela, porque la novela es una novela y el ensayo trabaja con otros materiales y de otra manera. Entonces sí me pareció muy importante y también me pareció muy impactante mientras escribía el ensayo, Zona Ciega, que yo estaba pensando a quién le interesa esto aparte de mí. O sea, yo soy una obsesiva con los ojos, pero claro, me pasó algo que realmente me cambió la mirada sobre el mundo y sobre el cuerpo. Entonces pensé, esto no le interesa a nadie, y de pronto ocurre en Chile el año 2019, el estallido social, y la policía militarizada chilena empieza a dispararle a los ojos de la ciudadanía y acaba con 400 ojos y de hecho deja a 2 personas completamente ciegas. Entonces yo ahí dije, esto es realmente impresionante, porque al poder también le interesa el ojo de la ciudadanía, le interesa cegar el ojo de la ciudadanía que ve y reclama lo que le corresponde, pero también quiere hacer muy visible su violencia. Y entonces también un poco sobre eso es Zona Ciega. Una reflexión que me haces pensar cuando estás hablando también de la ceguera es esa versión de Borges, ahorita que lo mencionábamos, que no fue el único que se quedó ciego, pero él tiene un poema que dice que era una ironía que le dieran como la ceguera y las palabras o la luz, y no me acuerdo exactamente cómo es el tramo, pero ¿qué fue para ti haber perdido la vista y cuál ha sido como tu reflexión de que una persona que trabaja con la palabra, que trabaja con la lectura, que trabaja con los libros y con esa mirada, pues haya perdido esa vista? Bueno, al principio, por supuesto, fue duro, fue impactante, pero tampoco fue inesperado. Entonces yo de alguna manera me había preparado para la posibilidad de perder la vista. Sabía que podía ocurrir. Y sabía que podía ocurrir desde que yo era muy pequeña. Porque eres diabética, ¿verdad? Sí. Entonces, como yo sabía eso, había prestado mucha atención a todo lo ocular. Y también me había enterado de que había una cosa maravillosa que se llaman los libros en audio. Y cuando me quedé ciega, bueno, recurrí a la Biblioteca para Ciegos de Nueva York, que es una biblioteca muy grande. Me mandaron una gran caja reproductora de sonido con unos cassettes que tenían 4 lados. Y yo me dediqué a estudiar la literatura inglesa o a escuchar la literatura inglesa del siglo XIX y XX. Wow. Por supuesto, lo primero que leí fueron todos esos novelones que son muy fáciles de seguir porque son muy descriptivos, son muy visuales y trabajan mucho con todos los sentidos, ¿no? Entonces uno puede recrear esos mundos. Y luego, cuando ya acostumbré el oído y la concentración, pues ya me lancé con Faulkner,
El sonido y la furia, por ejemplo, que es un libro dificilísimo, pero una vez que empiezas a acomodar el oído, le empiezas a encontrar el lado muy rítmico. O sea, empecé a escuchar la música de las palabras de otra manera. Y por supuesto, a todos los modernistas, incluyendo a Virginia Woolf. O sea, hice un gran recorrido y realmente me pasaba casi 9 horas al día escuchando libros porque era lo que me mantenía sana y era lo que me daba la esperanza de que mi literatura y mi escritura y mi amor por la literatura no se iban a acabar por aquello que me estaba sucediendo. Entonces me imagino que también te formó mucho el oído a la hora de escribir. Sí, yo siempre he tenido mucho interés en los ritmos internos de las palabras porque de hecho en la infancia mi escritura era la poesía. Entonces digamos que a mí se me quedó de ese intento fallido por ser poeta el amor por las palabras y su manera, digamos, cómo funcionan rítmicamente y lo expresivas que pueden ser si están ubicadas en la frase de una cierta manera y con otras palabras que también, digamos, le van añadiendo un sentido. En fin, entonces yo rescato ese momento de mi primera escritura como un momento muy del lenguaje. Y entonces el momento de la ceguera, digamos que aumentó mi interés y mi escucha, digamos, por la palabra y la manera en que la palabra resonaba en un texto. Entonces, claro, estaba eso ya de antes y luego todo el audio al que me sometí gozosamente y al que he seguido sometiéndome después de eso porque me quedé muy enganchada con los libros en audio, realmente afinaron mucho mi oído lingüístico. Lina, hay otro tema de las palabras que abordas mucho en tu obra y a mí me pareció súper interesante y es en los libros o en las investigaciones que has hecho sobre Palestina. Tus abuelos eran palestinos. Para los oyentes que no saben, hay una gran migración palestina que llegó a Chile, tal vez la más grande de Latinoamérica. Lina me puede corregir si estoy equivocada, pero Lina tuvo un interés muy profundo en investigar ese pasado y en viajar y en conocer la vida de Palestina, y en estos libros y en estos textos que has escrito sobre Palestina también estudias mucho la relación con la palabra, la política y la representación pues de estas tanto identidades como grupos. Quería que habláramos un poquito también de esta experiencia, Lina, y cuáles son tus reflexiones detrás de esta palabra. Mira, como cuento en ese libro que ahora se llama Palestina en pedazos, durante una época se publicó como Volverse Palestina, pero yo fui aumentando ese libro. O sea, ahora es un libro gordo de 300 páginas, ¿no? Partió siendo una especie de plaquette de 80. Entonces, primero se llamó Volverse Palestina y luego acabó siendo publicado recientemente como Palestina en pedazos. Y entonces ese libro es un libro donde yo pienso la memoria familiar y pienso sobre todo las ruinas de esa memoria, porque la memoria está hecha de relatos y los relatos están hechos de memorias voluntarias y de olvidos también voluntarios, ¿no? En los que una familia se cuenta a sí misma y recuerda lo que le es cómodo y feliz recordar. Entonces ese fue un primer aprendizaje que yo hice. Nunca realmente me había metido en este tema y ni había hablado con mis padres ni mis tías sobre ese pasado, y con gran desolación descubrí que ellos tenían muy poco de ese pasado, que les habían contado muy poco, que habían preguntado muy poco. Entonces construí ese primer relato, esa memoria familiar, un poco a partir de esas ruinas del lenguaje, y hice una reflexión sobre lo que va quedando de la historia familiar y por qué una familia elige olvidar la tristeza para poder hacerle espacio a las cosas buenas que pasaron también con esa migración. Y luego me fui moviendo hacia la experiencia del viaje hacia un lugar y hacia una lengua que yo desconozco. Yo no fui criada en árabe, mis padres tampoco, mi padre y mis tías tampoco, porque eran los años de esa gran influencia asimilatoria en la que todos los migrantes, no solo los árabes en América Latina, se veían casi obligados a dejar atrás lo suyo para convertirse en personas de ese país comunes y corrientes y no tener ni acento ni nada que los identificara con ser extranjeros. Entonces está ese otro momento de entrar a un espacio con una lengua desconocida y darme cuenta de que la lengua en la que podemos operar es la lengua de la llamada diplomacia, que es el inglés, que también es la lengua de la colonización y la lengua de la guerra, ¿no? Entonces es un segundo momento en la que la palabra y la lengua me parecen un elemento muy, muy importante.
Y a continuación, en una de las partes del libro, hice una larga exploración sobre cómo el lenguaje y el uso de determinadas palabras nos sitúa, digamos que a favor o en contra de ciertas ideas sobre el conflicto que lleva ya casi un siglo desarrollándose en Medio Oriente entre los países que ahora son, bueno, Israel y que todavía no son Palestina. Entonces, una de las cuestiones que me sorprendió mucho, y tal vez porque yo he sido una persona con gran creencia en el poder político de la palabra, es que la palabra puede cuestionar, ¿no?, los lugares comunes, pero también puede confirmar los discursos oficiales. Y cómo a veces estamos tan atravesados por los discursos oficiales con cómo se cuenta la realidad palestina, que seguimos repitiendo una y otra vez expresiones como, por ejemplo, el muro de seguridad, ¿no?, que para los palestinos es el muro de la vergüenza, es el muro de la opresión, y uno sigue diciendo la valla de seguridad, repitiendo ese lado de la versión de las cosas, ¿no? O cuando se dice, por ejemplo, los vecinos judíos versus los colonos israelíes, ¿no? Fíjate cómo el poder de las palabras le quita, digamos, o le añade unas capas de realidad que están ahí. Entonces, ese descubrimiento me hizo volverme mucho más alerta a la manera en que usamos el lenguaje y me recordó que una responsabilidad de la persona que ocupa la palabra, tanto en la prensa como en la política, como en la literatura y en la escritura en general, una de las responsabilidades es ocupar bien esas palabras y entender de dónde vienen, de qué manera se han transformado a lo largo de la historia y qué realidades fijan y qué realidades hacen desaparecer. Para el entendimiento, además del conflicto palestino-israel, en alguna parte mencionabas como a Amos Oz, que ha sido como considerado, no sé, un humanista, un pacifista, que ha defendido pues la paz entre ambos pueblos, pero tú hacías también una reflexión sobre cómo las lecturas de sus textos y este pues famosísimo escritor pues podía estar un poquito desequilibrado. ¿Podrías contarnos también un poquito sobre eso, Lina? Para mí fue un descubrimiento leer con más cuidado a Amos Oz, porque había leído algunas de sus novelas cuando empecé a escribir la parte más ensayística de mi libro. Y de pronto me puse porque mis investigaciones son muy amplias, ¿no? Son los libros, son los periódicos, son los podcasts, son los videos que están puestos en YouTube. Y una de las cuestiones que me sorprendió con Amos Oz fueron un par de charlas que él dio para instituciones judías o hebreas, en las que realmente hacía unas declaraciones que me parecían extremadamente problemáticas y donde incurría en un problema de representación que es contar a los palestinos como si fueran iguales a los israelíes, iguales en derechos sobre la tierra, iguales en armas, iguales en situaciones de sus derechos y deberes ciudadanos, que no es así. Los palestinos no tienen nación, no tienen derechos, de hecho no tienen libertad de movimiento y de expresión, no son igualmente poderosos en términos militares que Israel, etc. Entonces empecé a darme cuenta de que había una representación de esa realidad con la que yo no coincidía para nada, habiendo estado en el territorio y habiendo estudiado la historia y también el presente de ese conflicto. Entonces me puse a hurgar. Y de hecho me acuerdo que le escribí unos emails a algunos amigos míos que viven allí y les dije, oye, ¿estoy enloqueciendo o es que Amos Oz realmente no es tan pacifista como se lo cuenta en el extranjero? Y entonces me dicen, claramente no es tan pacifista, tiene una posición muy oficialista, lo que pasa es que no la más radical. Entonces, claro, lo critican los muy radicales, los muy ortodoxos, los sionistas más extremos, ¿no? Pero él no está en un lado, digamos, pro-palestino, como sí hay algunas otras voces que sí lo están. Esto me generó, por supuesto, conflicto al escribir, porque mucha gente me vino a decir, pero ¿cómo si Amos Oz es el gran pacifista? Y dije, bueno, eso es lo que se dice de él. Pero cuando uno escudriña con más cuidado su propio discurso, se da cuenta de que es mucho más una figura cómoda para un cierto oficialismo israelí. Y bueno, ya no está, se murió. Pero realmente me pareció muy interesante
cómo se repiten, ¿no? estos estereotipos, estas maneras de hablar de cierta gente, y cuando uno se pone a mirar con más cuidado se da cuenta de que realmente hay que discernir mejor en su propio lenguaje. Oye, Lina, yo creo que América Latina en general ha sido muy difícil entender este conflicto. ¿Tú qué libros sugerirías o qué autores sugerirías para entender mejor, como dices tú, una postura más equilibrada del conflicto, o por lo menos que permita como cierta perspectiva panorámica de las diferentes visiones que hay sobre esta guerra? Mira, hay un caudal de escrituras, ¿no? Yo pienso que en términos históricos, el autor que a mí me parece muy serio, muy importante, es por supuesto Ilan Pappé, que es un historiador israelí, que de hecho acabó yéndose de Israel porque le criticaban mucho sus investigaciones, pero él se fue a los archivos, no se fue al discurso político contemporáneo. Investigó los papeles que se habían escrito en los primeros años de la llamada Nakba, que es lo que los palestinos llaman la gran catástrofe, que es cuando se hace la partición del territorio, a los palestinos se les entrega menos de lo que les corresponde, incluso en términos igualitarios, ¿no? Se les entrega un porcentaje muy pequeño para la población que eran, los palestinos son numerosamente desposeídos de sus casas e imposibilitados para su retorno. Entonces Ilan Pappé revisa todo este archivo monumental que está guardado, ¿no? Y escribe una historia que es lo que se llama una historia revisionista, porque, digamos, desmiente muchas de las versiones oficiales de lo que sucedió en esas primeras décadas. Entonces yo recomiendo siempre a un autor como él, que por un lado pertenece a esa comunidad, pero al mismo tiempo ha tenido el coraje de examinar críticamente el relato histórico. A continuación, yo siempre recomiendo muchísimo el relato de Edward Said, que es contemporáneo de Pappé, un gran crítico literario, un gran musicólogo, un palestino exiliado, ¿no? Con su familia primero a Jordania, si no lo recuerdo mal, y luego a Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Columbia. Sus ensayos sobre el tema palestino de su época y sus reflexiones autobiográficas son ambas muy poderosas y muy conmovedoras. Y me parece que vienen de una voz muy equilibrada, muy mesurada, incluso crítica con los propios dirigentes palestinos de su momento, como de Yasser Arafat, de quien fue amigo y luego se distanció. Y luego pensaría en una autora que a mí me interesó mucho, un libro que fue muy polémico, y no te quiero dar una bibliografía, porque si no aquí estamos hasta mañana, pero me gustó mucho leer una novela de Adania Shibli, es una palestina que ahora vive la mayor parte del tiempo en Alemania. Escribió una novela que se llama Un detalle menor, y que había sido premiada en Alemania, pero se desató el conflicto actual, el del 7 de octubre, y entonces a ella le quitaron el premio para que Alemania pudiera expresar su solidaridad con Israel, como si ella hubiera tenido algo que ver con este ataque y fuera parte de un castigo colectivo que se le ejerce siempre a los palestinos y a las palestinas, ¿no? Y luego dijeron que en realidad no le iban a quitar el premio, sino que se lo iban a postergar, pero todavía estamos esperando que se lo entreguen. Entonces me pareció, digamos, muy, muy impresionante, digamos, ese hecho que es metaliterario, pero también muy interesante la novela, ¿no? Porque es una novela escrita en dos partes. La primera parte es sobre esos primeros años de la Nakba, en los que un batallón del ejército israelí toma a una chica joven prisionera y la violan y la matan, ¿no? Esto realmente le cae muy mal, digamos, al ejército israelí, por supuesto, porque ellos se dicen el ejército más humanitario del mundo. Y luego la segunda parte de este libro es sobre una investigadora contemporánea que está intentando averiguar qué pasó con esta mujer, ¿no? Y sufre su propia desgracia. Es una novela corta, a mí me recordó muchísimo al Extranjero de Camus, porque está este ambiente caluroso, este sol tremendo con el que empieza Camus, ¿no? Y donde la muerte es una realidad muy, muy presente, muy brutal y un poco inexplicada. O sea, como una especie de muerte que no sabemos por qué está ocurriendo realmente. Nadie manifiesta un deseo de matar. La muerte más bien es algo que ocurre
de manera gratuita. Entonces, es una novela realmente impresionante. Adania Shibli, Un detalle menor. Espectacular. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones, Lina. Quería pasar a otro de tus, bueno, ya hablamos de novela, ya hablamos de ensayos, ya hablamos de investigaciones y ahora quiero que hablemos sobre unos cuentos impresionantes que están recopilados en Avides, que acaba de salir de Página de Espuma, que yo creo que es un tipo de cuento que uno queda como consternado y traumatizado como el resto de la vida. Lo siento. No te preocupes. He vivido esta experiencia porque las imágenes evidentemente son un poco traumáticas, pero creo que eso es como la maravilla del cuento. Quería, pues primero que habláramos un poquito como de por qué te gusta el género cuento, como esa formación, digamos, de imágenes y después pasáramos un poquito a qué podemos encontrar en esta serie de cuentos donde hay mucha carne, mucha sangre, mucho sexo, mucha monstruosidad y mucho cuerpo. Bueno, mira, el cuento, cuando abandoné la poesía, lo siguiente que se me dio fue el cuento, ¿no? Yo estaba empezando en la prosa y por supuesto eso era una manera de empezar a escribir, pero descubrí en el cuento una serie de cuestiones muy, muy buenas, muy, muy, muy satisfactorias, y es que el cuento se escribe rápido. Yo me siento en 3 tardes escribí un cuento, porque escribo cuentos cortos. Y esa satisfacción de poder terminar algo pronto cuando estás metido en una novela o en un ensayo de larga duración, con mucha investigación, en fin, el cuento es como una especie de alegría de poder terminar y lo tienes ahí y ya está, salió de ti, rápido, no hay bibliografía, no hay lentitud, entonces hay algo muy rico en la escritura del cuento para mí. Pero con esto no quiero decir que todos los cuentos que yo escriba los escriba rápido o los termine. Muchos cuentos se quedan en el camino porque hay una imagen o una voz, pero esa voz no termina de levantarse de la página. Entonces hay algo ahí, como digo, es muy satisfactorio y yo he vuelto muchas veces al cuento, sobre todo porque me los han pedido. Y lo que me llamó a mí poderosamente la atención fue que cuando me preguntaron si tendría un libro de cuentos, yo dije, déjame ver si tengo un libro, no cuentos sueltos, sino que algo más homogéneo, por así decir. Me encontré con que tenía 13 de, a lo mejor, no sé, 18 cuentos que rondaban el tema de la avidez. Y ahí dije, sí, tengo un libro de cuentos, y ahí decidí que esos cuentos podían ir juntos en un cierto orden, que yo misma le impuse al libro, y así es como surgió Avidez. Bueno, y he de decir que exploran mucho el lado oscuro del ser humano. ¿Cuál es tu interés también? Pues no sé, en la huesera, en los dientes de leche, en casi todos es como que esa oscuridad, como los tabús, la sexualidad, o sea, hay temas también muy carnívoros, caníbales. ¿Por qué te interesa ese lado oscuro y de dónde viene como ese interés por el lado oscuro del ser humano? Bueno, la verdad es que yo siempre he mirado ese lugar. Para mí es un lugar que, como te decía al principio, está un poco inscrito en mi propia formación o deformación. Entonces, para mí, muchas de estas historias no son tan chocantes como para los lectores, porque son historias que o he recogido de alguna situación que ocurrió y que estaba en la prensa, o alguien me contó, o de pronto yo imaginé, pero a mí no me parecían cuentos tan duros hasta que de pronto los lectores de los clubes de lectura a los que me han invitado me dicen, ay, no podía leer el libro todo junto, tenía que ir leyéndolo uno por uno cada noche porque realmente me parecían muy duros. Claro, a mí no me lo parecen. Yo tengo un ojo muy habituado a una cierta oscuridad que me parece que lamentablemente es muy propia de la condición humana. Y me parece que en este libro hay muchos personajes que realmente son sobrevivientes de diversas situaciones. Y en esa sobrevivencia hay también una radicalidad, ¿no? Un abandonar, digamos, toda la norma de lo social para poder vivir. Cuando alguien está pasando hambre, cuando alguien vive un crimen, ¿no? Lo que puede aparecer ahí como método de sobrevivencia puede ser algo muy, muy, muy extremo. Y esa investigación en lo extremo me interesa. ¿Cuáles son para ti los elementos que debe tener un cuento para que sea un buen cuento? No todo el mundo puede escribir un buen cuento. No todo el mundo puede escribir un buen cuento y sin embargo para el cuento no hay una fórmula. Cortázar y Quiroga hablaban, digamos, con mucho convencimiento de la idea de que un cuento es una especie de pequeño ambiente que se relata,
o lo que Cortázar llamaba la esfericidad del cuento, todo está cerrado sobre sí, todo esto le importa solo a los personajes, etc. Y eso en América Latina se ha practicado mucho. Yo misma soy una practicante de ese tipo de cuento, ¿no? Que cierra redondo, que se construye de manera muy claustrofóbica, podríamos decir. Pero también he encontrado cuentos mucho más narrativos, que son los cuentos de la tradición estadounidense, por ejemplo, de la tradición anglo, que son cuentos que de pronto son mucho más mínimos, hablan de una cotidianidad, que no pretenden dar ningún tipo de golpe y que más bien se alargan contando una historia que de pronto no está tan cerrada en sí misma y se abre mucho más. Por eso digo, en términos de su centro, en términos de su estructura, en términos de su lenguaje, el cuento también tiene mucha variación. ¿Qué cuento nos recomiendas que te guste muchísimo y consideres que es como un éxito en la medida pues que dices como que pucha, es un cuento que a mí se me quedó adentro del corazón para siempre? Ay, qué difícil es elegir un cuento, y justo ahora que estoy enseñando cuentos es como que pienso... En 100. Hay tantísimos, hay tantísimos. Déjame pensar un poco. Bueno, voy a hablar de un cuento que me gusta mucho, que acabo de releer, y por lo tanto lo puedo contar con un poco más de detalle. Es un cuento de una autora que me gusta muchísimo, que es Clarice Lispector. Se llama El búfalo. Es un cuento que empieza con una frase maravillosa que es, pero era primavera, ¿no? Y esta frase se va repitiendo a lo largo del cuento, porque lo que hay en oposición a la primavera y al amor que supuestamente surge en primavera es el gran despecho amoroso. Ahora uno pensaría, una mujer escribiendo un cuento sobre el despecho amoroso, seguro que es malísimo, trilladísimo, cursi, ¿no? Pero es el cuento de una mujer que en realidad lo que hace es que va al zoológico en busca del odio. Ella necesita odiar para dejar de amar. Y entonces va buscando en los animales el ejemplo del odio y no lo va encontrando hasta que se encuentra con el búfalo. Por supuesto, el búfalo acaba siendo un animal inesperado, ¿no? Un Lispector nunca nos lleva a los lugares que creemos que vamos a ir. Y entonces es un cuento muy hermoso sobre el amor, sobre el desamor y sobre esta relación que ella establece con una serie de animales a los que va visitando en ese zoológico brasileño que no se dice nunca cuál es. ¿Qué autor colombiano te gusta, Lina? Uy, autores colombianos. Mira, voy a hablarte de dos autoras. Bueno, ay no, qué difícil. Es que hay muchos también. A ver, te voy a mencionar autores que me gustan. Me gusta mucho Giuseppe Caputo. Me parece que tiene una prosa extraordinaria, que ha puesto en circulación la temática LGTB de una manera importante, ¿no? Un autor además que quiero muchísimo. Un autor que me parece soberbio es Juan Cárdenas. Realmente a mí me parece que cada novela suya es una investigación en un tema nuevo. Él tiene mucho ojo para lo sórdido y es un gran prosista. Entonces ahí pondría yo dos favoritos hombres y luego te pondría dos favoritas contemporáneas también, más jóvenes. Una es Fátima Vélez, que tiene formación como poeta y que escribió una primera novela publicada por Laguna que se llama Galápagos. Fue un libro que yo leí en varias instancias mientras ella iba escribiendo este libro y realmente tiene una prosa impresionante y es la historia de varios artistas colombianos que toman un barco para irse todos juntos a Galápagos sin saber que están todos enfermos de SIDA. Y se van con una mujer, ¿no? Y el personaje femenino es absolutamente maravilloso y además el poder de las imágenes de Fátima es realmente asombroso. Y luego también me gustó mucho la novela que fue premiada por el premio Sor Juana Inés de la Cruz, de María Ospina, es un título muy hermoso que en este momento se me escapa, pero es una novela muy bella donde también explora el mundo animal, y ella también tiene una facilidad con el lenguaje para ir contando unas escenas completamente inesperadas y en cierta medida sórdidas, pero también tiernas, que me encantó. Y me alegré muchísimo cuando le dieron el premio Sor Juana Inés de la Cruz por esta novela. Así que ahí te dejo 4 recomendados colombianos. Bueno, no, Lina, muchísimas gracias por este espacio. Lina creo que viene a la Filbo, si no estoy mal, para que la conozcan. Y pues obviamente nos encanta tener a una chilena tan talentosa en este espacio. Lina, muchas gracias por venir acá y compartir con nosotros sobre tus libros, sobre tus reflexiones y sobre tu mirada sobre los libros.
Bueno, muchísimas gracias a ti, bueno, y un saludo a los radioescuchas, o blog escuchas, o podcast escuchas. Fantástico. Un abrazo, Lina, mil gracias. Abrazo. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.